Grabación. Hola a los que están viendo este video. Esta es la segunda parte de la ayudantía. Porque se me cortó el Zoom porque no tengo Zoom Premium. Así que simplemente vamos a continuar con lo que estábamos delante, que era el enunciado de este caso, que muy probablemente no lo vamos a alcanzar a terminar de revisar en detalle en esta ocasión. Pero voy a comenzar a comentar con el profesor a ver si se los puedo dejar subidos porque es muy bueno el caso. Recomiendo revisarlo, por lo menos como el código que lo vamos a revisar en un ratito. Pero también es muy bueno y por eso probablemente no me dejen subirlo. Así que voy a conversar y convencer al profesor de poder subirlo porque les puede servir mucho. Bueno, entonces aquí se les dice un poco el procedimiento a seguir o los desafíos que ustedes pueden encontrar al momento de abordar este trabajo, uno sería la ingeniería de atributos, que sería como crear nuevas variables a partir de lo que ya tenemos, que como dije, si tenemos la fecha de nacimiento podemos generar la edad, o cosas así, como fecha de algo podemos generar como tiempo, no sé, fecha del último uso, qué sé yo, tiempo que no se ha usado, como es medio redundante, pero es más entendible que sea como cuántos días han pasado de la última vez que se usó más que la fecha. Y ahí ustedes generan la ingeniería de atributos. Limpieza de datos es, ya saben, limpiar datos que valores atípicos, valores nulos, valores que son cosas así, faltantes y cosas así. Análisis exploratorio, hacer gráfico, gráfico de barra, gráfico de dispersión, boxplot y cosas así. Normalizaciones, porque vamos a tener datos que van a estar en escalas muy diferentes, como algunas que pueden ser como gastos de tales personas, entonces pues, eso está en millones de pesos, versus, no sé, días que ha usado la plataforma, y eso está en el orden de las decenas. Entonces, hace 10 días que no usa la plataforma, hace 10 días que lo uso o lo que sea, versus 10 millones de créditos financieros por inventar. Entonces hay que normalizarlos porque vamos a tener datos en una escala así y otros datos en una escala así, entonces para que no se vea todo tan diferente, hay que normalizarlo. Segmentación mediante técnicas de clúster, que es como el objetivo de este trabajo, aplicar ya sea K-means, ya sea RFN, M, ya sea jerárquico y así. Análisis e interpretación de los segmentos. Luego de tener todos los clústeres formados, hay que analizarlo, interpretarlo y las recomendaciones de estrategia final. Qué sé yo, lo que encontramos es tales grupos y tales grupos les comparte tal cosa. Entonces, lo que deberíamos hacer para tal grupo es una promoción de descuento, una promoción de no sé qué, de destacar las nuevas características y así. Eh, bueno, aquí el impacto esperado, que esto no es muy importante, y aumentar la tasa de retención del usuario. Simplemente ustedes den todas las medidas y todas las cosas que se les ocurran de estrategia, de compromiso, insisto, lo que sea, para que esto se cumpla, porque ustedes no tienen cómo medir que aumentó la tasa de retención en un 15%, como que es ficticio. Pero ustedes den todas las ideas que se les ocurra en base a lo que encontraron, los hallazgos que encontraron, para que esto se cumpla. Aquí, bueno, hay una pequeña descripción de la base de datos. Hay atributos demográficos y personales, edad, género, nivel de ingresos, ocupación. Después hay variables de comportamiento, frecuencia de uso semanal, horas de uso, funcionalidades más usadas, pasos diarios, ritmo cardíaco, calidad de sueño. Después, interacción con la aplicación y suscripciones, frecuencia de interacción con la aplicación, tipo de plan, tiempo de cliente meses, renovaciones, cancelaciones y así. Bueno, aquí le explican lo que es la normalización y por qué se necesita. Que aquí, bueno, variables como ingresos están en miles y frecuencia de uso están entre el orden de los 0 y 7, teniendo escalas muy diferentes. Entonces, por eso mismo hay que normalizar las causas para que las escalas queden todas parecidas. Si la normalización de las variables con valores más grandes, como el 5 millones de ingresos, va a pesar mucho más que hace 7 días no se ha usado. Y que no sabemos si eso es verdad, entonces por eso hay que normalizarlos para que todos tengan el mismo peso y estén todos entre 0 y 1, estandarizado, normalizar es más o menos lo mismo. Y así. Métodos comunes de normalización. Está el min-max, está la norma, estandarización, y esto es como el XSTAN, que no sé qué, el row scaling, que esto, generalmente los más comunes es el min-max y el estandarización. Eh,
De hecho, esta es casi la más común, centra todos los datos de la media entre 0 y 1, o sea, y desviación estándar 1. Esta es la más común, porque aquí si nosotros tomamos el min-max, eh, bueno, esta también estas dos son las más comunes. El min-max simplemente en ingresos, si vamos a tener 5 millones como el máximo y 1 millón como el mínimo, el 5 millones va a ser un 1 y el 1 millón va a ser un 0. Y ahí todos los otros valores van a estar entre medio de eso. Las actualizaciones que se les va a aplicar, y puede que no haya un 1 y un 0, sino si van a quedar, o sea, un -1 y un 1 y cosas así, con una desviación estándar. Pero el min-max probablemente se ocupa en el 99% de los casos y después empiezan la norma, la estandarización y cosas así. Pero ya con manejar una, que sería la primera, ya están bien. Que puede que ustedes no sepan aplicarlo, se vea muy latero si uno lo piensa matemáticamente, pero créanme que es una línea de código. Eh, para este proyecto la estandarización suele ser la opción más adecuada ya que es menos sensible a outliers. Eso es verdad. Entonces, como dije, con tal de que manejen esta y esta, ya la uno y la 3 ya están al otro lado. Análisis de componentes principales, PCA. PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad que identifica las combinaciones lineales de las variables originales que explican la mayor cantidad de varianza en los datos. Básicamente es como disminuyendo la cantidad de dimensiones, la cantidad de columnas o variables que yo tengo, puedo mantener mi mayor explicación, mi mayor varianza posible. Es básicamente eso el PCA. Y aquí, bueno, calculo la matriz de covarianza, que claramente eso no lo tienen que hacer a mano. Y PCA en código es simplemente eh, escribir PCA y se aplica. No hay mucha ciencia. Después creo que lo tengo acá en el código para que lo revisemos. Y eso. Pero no tiene mucho más ciencia el PCA. Ustedes no tienen que saber de memoria cómo aplicar PCA ni saber hacerlo a mano. Así que no se preocupen. Y bueno, aquí ventajas de para la segmentación, interpretación. El primer componente del PC1 es el que explica la mayor varianza, el PC2 el que explica la segunda mayor varianza, PC3 y así sucesivamente. Y ustedes ahí se quedan con la cantidad necesaria de componentes que quieren para explicar cierta cantidad de varianza. Si ustedes quieren explicar el 80% de la varianza, no sé, el código les va a decir ustedes tienen que quedarse con PC1, 2 y 3, qué sé yo. Depende un poco cómo están hechas el PCA. Métricas de evaluación del clúster, está la silueta. Esta mide qué tan similar es un objeto a su propio clúster en comparación con otros clústeres. Aquí está la forma de calcularlo, que tampoco se lo tienen que saber de memoria, simplemente los tienen que aplicar como código en el trabajo. Aquí está el cálculo, la interpretación, índice Kalinski-Harabas. Aquí está también cómo se calcula, qué quiere decir cada variable y cómo se interpreta. Después tenemos otra métrica, el índice Davis-Boulding, de nuevo, cómo se calcula, la interpretación, el método del codo. Como dije, el método del codo es la forma para elegir el K óptimo en el K-means. Es para determinar el número óptimo de clusters en un dataset. Función para ejecutar el mismo K-means con diferentes valores de K, típicamente de 1 a 10 y así. La interpretación del codo, que básicamente tienes que buscar dónde la pendiente va cambiando para que sepan cuál es el número óptimo del clúster que elegir. Eh, y aquí están las preguntas o desarrollo de lo que tienen que ir haciendo. Calcular un índice de actividad física. Crear una nueva variable llamada índice de actividad basada en pasos diarios y frecuencia de uso semanal. Esta variable será calculada. Ustedes tienen que seguir esto. Esto es una de las cosas que tienen que hacer. Calcular el índice de actividad física. Y para eso tienen que seguir estos pasos. Calcular el compromiso de usuario. Crear una nueva variable de compromiso de usuario que sume las interacciones totales de un dispositivo y la app calculadas como frecuencia de uso semanal, frecuencia de interacción app. Listo. Simplificar tipo de ocupación. Agrupar los valores de ocupación en categorías más simples. Estudiante, estudiante, jubilado, jubilado, empleado, freelancer, trabajador, desempleado, desempleado. Eso puede ser. A ver, revisemos la base de datos. Podría ocurrir que acá en vez de ser estudiante salga estudiantes con S,
en vez de ser E mayúscula, sea E minúscula, entonces juntar todos eso en una sola categoría, porque obviamente el código al principio, si ve estudiante, estudiantes, estudiante con E minúscula, va a pensar que son todas categorías diferentes. Entonces ustedes tienen que agruparlas todas dentro de una como estudiante va a ser igual a uno, estudiante va a ser igual a cero, a o lo que sea. Desempleado, desempleados, desempleada, desempleado con D minúscula y cosas así también. Todos pueden ser categorías diferentes, entonces tienen que agruparlos todos dentro de una sola categoría. Y así. Por eso aquí, bueno, en empleado está freelancer, está trabajador, que son dos categorías de empleados diferentes, entonces agruparlas en una. Eh, Simplificar ciertas cosas, transformar calidad de sueño en una variable numérica, buena, regular, mala. Eh, Esto en este caso se puede hacer que simplemente es uno 2 y 3 porque buena es mejor que regular y regular es mejor que mala, entonces por eso uno 2 y 3 y el modelo solo va a asumir que 3 es mejor que 2 y que 2 es mejor que uno. Transformar tipo de plan adquirido a variable numérica, exactamente lo mismo. Premium es mejor que básico, familiar es mejor que básico, estándar es mejor que básico, entonces se va a poner números del 1 al 4 en este caso. Y se va a asumir un orden, el código solo va a asumir un orden, va a asumir que el 4 es mejor que el 3 es mejor que el uno y así. Más importante es lo que sea. Crear valor, em, crear valor cliente, eliminar las columnas redundantes, y después hacer un análisis exploratorio y aquí ya les van pidiendo como realiza un histograma con frecuencia para cada variable. Realiza un boxplot, estime una matriz de correlación, genere gráfico de dispersión, segmentación utilizando variables relevantes. De aquí ya pasamos al índice 3. Segmentación ocupando estas variables, porque es necesario normalizar los datos antes de aplicar el modelo de clustering. Se los han explicado arriba, así que no tienen por qué calentarse la cabeza. ¿Qué es el modelo del codo? También está explicado, pero está en internet si no, y está en este video. Realiza el gráfico del codo, aplique el modelo K-means, aplique el modelo K-means, utilizando los dos componentes del PCA. Aplique un modelo de clustering jerárquico utilizando las variables de segmentación. Compare tres modelos de clustering aplicados, K-means con PCA y clustering jerárquico, y así. Y aquí qué estrategias de marketing, que esto ya es lo más importante, y entregables como tienen que entregar el código y lo que sea. Ahora vamos a ir a revisar un poco el código. Esto es gigante. Bueno, como siempre, se importan todas las librerías. Aquí está un poco el paso a paso de lo que vamos a hacer. Cargar y expresión inicial del dataset. Procesamiento y feature engineering. Análisis exploratorio con visualización. Implementación de tres modelos de clustering. Evaluación y comparación de los modelos. Caracterización de segmento para estrategias de negocio. Acá no hay nada. Aquí no hay nada importante. Aquí recién empieza lo importante. Cargar el dataset. Básicamente es cargar el dataset de f.read csv y llamamos al dataset y aquí hacemos una especie de exploración inicial. Con el df-get, printeamos las primeras filas, dimensión del dataset, df.shape, información del dataset.info, estadísticas.describe y si hay valores nulos, is null. Y aquí tenemos el head que escribe las primeras cinco columnas, 0, 1, 2, 3, 4, la dimensión, información, una descripción básica y aquí tenemos un conteo de los nulos. Parte 2, procesamiento y feature engineering. Aquí hacemos un feature engineering de calcular el índice de actividad física, normalizando por 10.000 pasos diarios recomendados y el uso semanal ideal 7. Entonces, llamamos la base de datos, creamos el índice de actividad, que va a ser de la base de datos, pasos diarios dividido por 1.000, multiplicado por la base de datos, la frecuencia semanal dividido por 7. Eso es todo. Calcular el nivel de compromiso del usuario. De nuevo, como está definido en el contexto, va a ser compromiso del usuario es igual a de la base de datos, de TF Processes de la base de datos, la columna tanto, más de la base de datos, la columna tanto. Estas dos columnas se van a sumar y ahí vamos a tener el compromiso del usuario. Simplificar los tipos de ocupación. Si es estudiante, es estudiante. Si es jubilado. Si es empleado, freelancer, es trabajador. Si es desempleado, es desempleado. En este caso no hay tanto que simplificar, pero de nuevo.
Aquí ustedes podrían agregar desempleado con D mayúscula, desempleada, desempleados, todas esas cosas y ustedes como ir agregando aquí, escribiendo las diferentes categorías. Y eso. Y bueno, crear variables dummies para la aplicación funcional, identificar cuáles son las funciones con más usadas para uso de medición, uso de nutrición, uso de ejercicio, uso sueño, uso monitoreo. Vamos a ver la base de datos. ¿Dónde está eso? Ah, esto, función más usada, esto lo está separando en diferentes columnas. Una columna que sea para función mediación 0,1, función nutrición 0,1, función ejercicio 0,1, función sueño 0 y 1, según corresponda, y así. Aquí vamos a transformar la calidad del sueño entre buena, regular y mala. Aquí vamos a transformar el tipo del plan, y así. Calcular el valor del cliente, función para evitar división por cero, eliminación de outliers, identificar outliers, outliers, eliminar outliers, imputación de valores faltantes, verificar que si hay valores faltantes en la columna de ingresos. Si se acuerdan, según lo que revisamos acá, no hay ningún valor nulo, pero nunca está de más como comprobar y ver si en las columnas nuevas que nosotros creamos hay valores faltantes o no. Paso 3. Análisis exploratorio con visualización. Distribución variables numéricas. Crear una figura de histograma para variables numéricas. Aquí, estas son las variables numéricas. Creamos un histograma. Eh, Aquí son cosas para que sea más bonito y cosas así. Por eso me voy a ir soltando algunas cosas. Usted, no se espera que ustedes printen los gráficos de la forma más bonita o con una grilla perfecta. Simplemente printen el gráfico. Eso es lo importante. Entonces me voy a soltar estas cosas que son una pérdida de tiempo para ustedes. Crear una figura, un histograma, variables derivadas, ocultar los ejes, análisis variables categóricas. Aquí tenemos las variables categóricas y vamos a crear eh, vari- gráficos para las variables categóricas, boxplot para los diferentes datos. Aquí tenemos los datos que vamos a usar, que son numéricos, para crear un boxplot. eh, box, plot por tipo de plan, matriz de correlación. Aquí tenemos todas las variables que vamos a usar para nuestra matriz de correlación y aquí creamos la matriz de correlación. Gráfico de dispersión, aquí creamos un gráfico de dispersión. Análisis exploratorio con visualización, distribución de variables numéricas continuas. Aquí tenemos nuestras variables numéricas continuas y simplemente vamos a crear un gráfico, el subplot para eso. Crear una figura con histograma de variables derivadas. Bueno, aquí vamos a crear el histograma. Análisis de variables categóricas, que tiene nuestras variables categóricas. Vamos a crear otro gráfico para las variables categóricas. Esto simplemente para que vaya variando por cada una de estas. Por eso el for i, invariable enumerate categoría val. Un boxplot, de nuevo para para las variables y así. Así que vamos a ver un poco cómo debería quedar. Entonces aquí tenemos dirus- edad y frecuencia. ¿Cuántas veces se da la edad de 20 años, la edad de, qué sé yo, 25 años, de 30 años, de 35 años, de 40, de 45, de... Estos son por rango. Nivel de ingresos, vemos cómo distribuye, vemos cómo distribuye la frecuencia de uso semanal, cómo distribuye la hora de uso diario, cómo distribuye los pasos diarios, el ritmo cardíaco, cómo distribuyen todas estas variables. Aquí índice de actividad, compromiso de usuario, calidad del sueño, que estas las creamos nosotros, valor cliente, nivel plan, que todas estas son variables que nosotros creamos. Distribución de variables categóricas. Cuántos masculinos hay, cuántos femeninos hay, cuántos otros hay, trabajador, desempleado, jubilado, estudiante, que son todas las categorías que teníamos premium, familiar, básico, estándar, todas las categorías que teníamos de antes y cuál es su frecuencia. Aquí están los boxplot.
Participa, no participa, participa, no participa en base al nivel de ingreso, al nivel de edad, si participa o no participa en base al tiempo de cliente en meses, horas de uso diario y así. Y vamos a ver si hay valores atípicos. Esta es la base de datos original. Y así lo vamos a seguir haciendo según el valor del cliente, según su plan y así. Y aquí tenemos nuestra matriz de correlación y nuestro gráfico de dispersión. Aquí esta es la misma, van a ser los mismos gráficos, la misma cómo distribuye, gráfico de barras para el conteo de cada categórico, los box plots, esto después de haber procesado algunos datos y cosas así. Pero básicamente exactamente lo mismo. Aquí ya vamos a ir a la segmentación utilizando técnicas de clustering. Eh, Aquí a nosotros se nos dijeron cuáles son las variables que vamos a utilizar, estas son las variables que vamos a utilizar. Eh, el X corresponde a las del dataset, a las variables que nosotros dijimos de antes. Verificar si hay variables faltantes, que aquí ya lo verificamos desde un principio, así que ya no es necesario verificarlo por tercera vez. Eh, Manejar valores faltantes si que existieran, pero ya por tercera vez ya no es necesario, como dije. Normalizar las variables, determinar el número óptimo de clúster con el método de code, que lo importante es ver cómo queda visualización del método code, visualización del coeficiente de silueta y cosas así. Que lo importante es ver, voy a saltar un segundo todo esto, el método del code. Este es el gráfico del método del code. Básicamente ustedes tienen este gráfico y van viendo en qué momento la pendiente cambia significativamente y dicen como, ok, aquí podemos ver en el 4 quizás o en el 5 un cambio como significativo de la pendiente, entonces lo ideal es que nuestro clúster, que nuestro K sea igual a 5. Eso es el gráfico del codo. Después, determinar el número de clúster en base al número, como dijimos, 4 o 5. Aquí nuestro óptimo de clúster es igual a 4. Número óptimo de clúster seleccionado es esto. Aplicar camins con el número óptimo de clusters. Camins es igual a camins. Aquí ya aplicamos el algoritmo. Número de clusters. Bueno, aquí ustedes pueden poner 4 o la variable que ya setíamos antes que es igual a 4. Y bueno, estas son lo importante del random, que ustedes lo seten en un random state para que siempre que esto pase se repita del mismo resultado. Y el init y el ninit son cosas que vienen por defecto, así que ustedes no se tienen que preocupar de ponerlos. Y simplemente la data procesada es igual a el camins fiteado. Análisis de centroide, resumen de los clusters, que aquí esto tampoco es tan necesario. Y bueno, aquí nos vamos a tratar esto que es lo importante, análisis de aplicación de camins con PSA. Como les dije, PSA es igual a PSA. PSA fitea o se le agregan los datos y básicamente ya aplican los PSA. Es así de simple aplicar PSA. Y eso ahí para reducir la dimensionalidad y ahora van a tener datos que explican de mejor manera la varianza de la muestra y así. Y ahora tienen visualizar la varianza aplicada, que ahora vamos a ver el gráfico de la varianza aplicada. Eh, ¿Dónde está el gráfico? No está. Ah, aquí está la varianza explicada por los componentes. Si yo tomo un componente, mi varianza explicada es súper bajita. Si yo tomo dos componentes, mi varianza explicada es un 60%. Si tomo tres componentes, mi varianza es más de un 80%. Idealmente siempre se busca una varianza explicada de un 80%. Así que aquí ustedes saben que ya cuando superan el 80% se tienen que quedar con ese valor que supera el 80%. Em, Después aplicamos el CAMIS al PCA, que básicamente con esto, ustedes si se recuerdan, teníamos el PCA aquí, XPCA. Entonces, em,
Camins es igual a Camins, que aquí con esto aplicamos el modelo. El número de clúster es el número de clúster óptimo que habíamos encontrado antes. Esto, como dije, no es necesario ponerlo. El random state que tienen que poner. Y la data procesada es igual a Camins PCA. Y le fiteamos la data con PCA. Y aquí aplicamos el clustering jerárquico. Bueno, esto es para la figura. Eh, Agglomerative clustering, que bueno, aquí está mucho más complicado que lo que yo les puse en el otro collab. Pero básicamente con estas dos herramientas, con estas dos líneas aplican el clustering jerárquico. Eh, Esto es simplemente para crear el dendrograma y visualizar cómo se ve eh, todo el clúster jerárquico, que sería esto, cómo se van agrupando los diferentes componentes. Y un segundito. Em, bueno, y aquí eh, vamos a hacer la evaluación y la comparación de los modelos. Eh, Primero hay que calcular ciertas métricas. Como se acuerdan, teníamos el coeficiente de silueta, el Kalinsky, el Davis-Camins, y así. Métricas, de nuevo se repiten nuestras métricas para el Camins con PCA y se repiten nuestras métricas para el clustering jerárquico, que no son las de silueta, la del Kalinsky y la del Davis. Y así. Creamos un data frame para simplemente agruparlo, el gráfico de silueta, el puntaje para graficarlo y así. Simplemente graficamos ahora. Todo esto es simplemente para poder graficarlo y verlo más bonito, en vez de verlo así, verlo así en gráficos. Y el mejor modelo de silueta es el... Según el coeficiente de silueta, el mejor modelo es el Kamins con PCA. Según el coeficiente de Kalinsky, el mejor modelo es el Kamins con PCA. Y según el modelo de Davis, el mejor modelo es Kamins con PCA. Por lo que el mejor modelo es el Kamins con PCA. Solo hay que seleccionar Kamins con PCA, caracterización y segmentación de... Y ahora, punto 6 es la caracterización y segmentación de estrategias de negocio. Que aquí es donde a ustedes se les tiene que empezar a correr como la imaginación de qué es lo que pueden hacer para cada grupo y cosas así, de qué le pueden aplicar como eh, según los segmentos que se generan. Esta parte es un poco más extensa y ya se nos acabó el tiempo, así que, o sea, no sé si un poco más extensa, pero ya se nos acabó el tiempo. Pero podemos retomar esta última parte la próxima semana. No sé si de los dos que quedan, si hay dudas. Todo bien, ok. Todo bien. Muchas gracias por eso. Eh, Eso, que estén bien. Chao, muchas gracias.